Hola, ¿cómo estás? Hace un tiempo pregunté en mi Instagram qué clase de video les gustaría que hiciera. Hubo quienes apoyaron la idea sobre contar las historias detrás de las fotografías que he tomado, y esos videos se harán después, ya que planeo hacer como una miniserie, pero una opción bastante votada fue la de composición y el uso de la luz en la foto, lo cual es curioso porque no me considero un experto en esos temas, pero haré mi pequeño aporte para quien pueda serle útil. En esta ocasión hablaré sobre composición, ya que considero que será mejor hablarlos por separado. Así que sin más, esto es composición siendo principiante. Con ejemplos. Primero, me gustaría tocar dos puntos importantes. El primero es, como dice Leo Vaquero en sus videos, a quien recomiendo seguir ya que he aprendido mucho de él, la fotografía es técnica, con la cual puedes hacer arte. Esto quiere decir que mientras mayor sepas, podrás hacer mejor las cosas. Si bien uno puede hacerlo por pasión, también es necesario saber lo que haces para mejorar. Y el segundo punto es que te vas a equivocar. Porque, ¿cómo esperas aprender si no lo intentas y te equivocas? Este punto es más que nada para que entiendas que mientras aprendes, no todo te va a salir al primer intento. Y está bien equivocarse. Así se tiene que aprender. A día de hoy me sigo equivocando cada vez que hago fotos y no pasa nada. Eso me ayuda a mejorar poco a poco. En resumen, para mejorar hay que aprender y hay que equivocarse. ¿Todo bien hasta aquí? Muy bien. Antes de comenzar a explicar cada concepto, me gustaría primero dejar en claro que esto no es un instructivo. No tienes que seguir los conceptos al pie de la letra y también es desde mi experiencia. Como lo dije, no soy un experto en estos temas, todo depende según tu estilo, lo que te guste o no te guste. Puedes incluir varios conceptos como puedes solamente basarte en uno. Al final de cuentas son herramientas y tú decides cómo usarlas. Así que con todo lo anteriormente dicho, empezamos. Con una búsqueda rápida, encontramos que la composición es el modo en el que un fotógrafo dispone de los elementos visuales en su encuadre. Dicho de otra forma, es la manera en cómo ordenamos los elementos para crear un buen balance, que la foto tenga sentido, que haya armonía entre el sujeto y su entorno, y personalmente, la composición ayuda a que el espectador sepa hacia dónde dirigir su mirada de manera inconsciente hacia el punto de interés. Un aspecto que se me hace importante y que a veces llegamos a pasar por alto, siempre va a ser la colocación de los objetos en la imagen. La verdad no recuerdo el nombre que tenía este concepto, ya que cuando lo busqué siempre lo encontré como plano o encuadre, y en algunos lados lo plantean como algo diferente. Sin embargo, a lo que hago referencia es en colocar objetos ya sea enfrente, en medio o al fondo de la imagen. Obviamente no es obligación colocar los objetos, sin embargo pueden ser de apoyo para hacer destacar a tu sujeto y especificar el lugar en el que está ubicado. Yo los utilizo de la siguiente manera. Los objetos cercanos son aquellos con los que el sujeto se encuentra interactuando o aquellos que te ayudan como espectador a introducirte a la escena. Debido a esto, no necesariamente necesitan estar enfocados o mostrarse en su totalidad. En algunos casos solo se muestran algunas de sus partes o ni siquiera se sabe en su totalidad qué tipo de objeto es. Los objetos medios siempre se encuentran al mismo nivel que el sujeto. Estos te ayudan a dar una idea de la circunstancia del sujeto, es decir, si los objetos cercanos te dicen qué está haciendo el sujeto, los objetos medios te dicen bajo qué condiciones se encuentra, o bien en dónde se encuentra reposando, o en dónde está parado. Los objetos de fondo son el toque final en la imagen,
recomiendo utilizarlos a manera ya sea de relleno, para complementar el peso de la foto o bien para especificar en mejor manera en dónde se encuentra el sujeto. Aunque de igual manera se pueden utilizar de manera creativa y se pueden utilizar en conjunto con los otros objetos, ya sea para crear un marco o utilizarlos como referencia de distancia. Entrando de lleno a técnicas de composición, encuentras las más básicas, que son la regla de los tercios, la comparación y la composición central. La regla de los tercios considero que es la más conocida de todas y lo que tiene es que es muy sencilla de aplicar. Solamente debes de dividir tu imagen en tercios y colocar al sujeto de interés en donde las líneas se cruzan, ya que es un punto natural en donde el ojo humano le gusta observar. Ahora, si bien la regla de los tercios es muy fácil y versátil, por sí sola no hace todo el trabajo. Hay que complementarla con otras técnicas para que surta efecto. De igual manera, el utilizar la comparación y la composición central son muy sencillas. La comparación se trata de colocar dos objetos, en la mayoría de los casos, a una cierta distancia uno del otro. De esta manera se comparan las dimensiones de ambos y a su vez la relación que tienen entre sí. Personalmente este tipo de composición no la he llegado a usar mucho, pero en las manos y en las ideas correctas puede llegar a ser bastante creativa. Y la composición central habla por sí sola. Trata de que tu sujeto de interés se encuentre en el centro de la imagen y todo a su alrededor debe crear armonía para que tu sujeto destaque, o bien el entorno debe funcionar como guía para que la mirada se dirija hacia el centro. Algo que se tiene que considerar también al momento de componer es la manera en cómo llevas la mirada hacia tu protagonista. Para ello es importante recordar que se tiene que utilizar ya sea el entorno de tu foto o bien algún objeto de apoyo como los que te mencioné anteriormente. La utilización de estos elementos casi siempre será la misma, ya sea encerrar a tu protagonista, delimitar un área, enfocar, complementar el peso en la foto, guiar la mirada directamente o usarlos para separar otros elementos. Algo que yo trato de utilizar mucho son las líneas, sobre todo las rectas. En varias fotos mías se notan las líneas, ya sea en la posición de los objetos, líneas para delimitar, usarlas como marco de referencia, guiar hacia el sujeto o bien para equilibrar la imagen. Justamente ahora que hablo de equilibrar la imagen, me gustaría hablar sobre el peso en una foto. La manera en cómo imagino el peso en una foto es según el protagonista y los objetos que estén a su alrededor. Me explico. Según la importancia o relevancia que tenga cierto sujeto u objeto, es el peso que tiene en la foto, y según esto podemos ubicarlo en algún punto de la imagen, de tal manera que pueda haber vacío suficiente que compense el peso de ese objeto. Evidentemente la manera más sencilla de comprenderlo, o al menos para mí, es con fotografías a manera de ejemplo. De manera similar al peso es la ley de la mirada, la cual es muy sencilla de aprender y de aplicar. Para ello, el espacio vacío en tu foto debe ser hacia donde está mirando tu objeto o protagonista. Si mira hacia la izquierda, tu personaje va del lado derecho, y el mayor espacio vacío se encuentra del lado izquierdo. Es como si tu protagonista fuese una lámpara y la mirada es la luz.
Si has observado mis fotografías, lo más seguro es que te habrás dado cuenta de que tienen algún tipo de parecido. Y bueno, esto se debe a que por lo general me centro en la regla de los tercios, en utilizar líneas, en la mirada, en balancear el peso de la imagen y en menor medida usar marcos de referencia, siempre utilizando a mi protagonista como punto de enfoque. Ahora, si bien es necesario que conozcas estos conceptos, también es necesario que conozcas lo que quieres capturar. Por ejemplo, en mi caso, cuando capturo objetos, mi idea principal es: ¿cuál sería la perspectiva de ese objeto suponiendo que el tiempo pasa y él se queda inmóvil? ¿Cómo sería estar fijo en un lugar y que el entorno a tu alrededor cambie? Por eso en algunos casos mis objetos se pueden ver como aislados del entorno o como si hubiese un observador lejano, pero al objeto en cuestión no le queda más que permanecer fijo. En contraste, cuando hago retratos, trato de que el entorno haga armonía con la vestimenta de la persona, y esta a su vez refleje la manera de ser de la persona o su estado de ánimo en el momento. Más que nada intento que se aprecie lo que pasa por la mente de esa persona en ese preciso momento. Otro aspecto que me gustaría hablar sería la lente. En cuestión de composición, la posición de tu lente juega un papel fundamental, ya que es el ángulo desde el cual vas a capturar tu foto. Creo que esto es más que nada a consideración de cada quien. Según lo que tú quieras lograr, será la posición que usarás. Aquí les estaré dejando una imagen de referencia para que entiendan lo que trato de decir. Personalmente, utilizo más la lente desde abajo, esto para cuando se trata de retratos, ya que hace que mi personaje se vea más alto. En algunas ocasiones también coloco la lente al nivel de la vista de mi personaje, esta para dar el efecto de que el espectador está viendo directamente a mi protagonista. Y cuando retrato objetos, normalmente busco que se cree un punto de vista que normalmente no llegamos a utilizar. Es por ello que coloco la lente cerca a alguna característica de dicho objeto, o bien trato de simular lo que los bolsillos del pantalón ven, si es que llega a tener algo de sentido eso que acabo de decir. Yo sé que cuando uno es principiante, a veces resulta algo difícil el saber por dónde empezar, o algunas ideas no llegan a quedar del todo claras por la falta de experiencia. Es por eso que un consejo que nunca está de más es: busca referencias. Normalmente yo me encuentro navegando por Instagram y una publicación de las cuentas que sigo captan mi atención. Y si me gusta demasiado, comienzo a imaginar cómo hubiese hecho yo para lograr ese mismo resultado. Y tomo eso como punto de partida para lograr un estilo. O bien, si veo una prenda, un color, un lugar o una temática que me gustaría probar. Obviamente Instagram no es el único lugar. Puedes basarte en un gusto que tengas, o en un sentimiento, o una canción, o cuentas que tú conoces, o estilos de tus amigos. Lo importante es darle tu estilo a algo que te gusta. Y bueno, para finalizar este video solamente me queda decir que hay que practicar. Considero que la manera más efectiva para aprender todo es ir parte por parte. Un tiempo dedícate a la regla de los tercios, después a la composición central y poco a poco comienza a usarlas en conjunto. De igual forma, no necesitas saber todas al pie de la letra o saber cuál vas a utilizar para cada situación que se te presente. Puedes intentar hacer una fotografía con varias composiciones, distintos ángulos de lente y conforme a los resultados que obtengas, usarlos a manera de retroalimentación. También recomiendo tomar un punto de partida e intentar modificarlo. Por ejemplo, si tomas una composición central pero con diferentes ángulos, o colocas la mirada del sujeto al lado contrario en donde debería de ir. A veces también funciona romper las reglas, pero obviamente primero hay que conocerlas antes de poder hacer esto. En fin,
Espero que este video te haya servido a manera de guía si no estabas muy seguro de por dónde empezar o si tenías ideas algo mezcladas y necesitabas poner un poco de orden. Por aquí estaré dejando mis redes para que vayas a seguirme por si te interesa. Subo contenido algo variado, pero me estoy queriendo orientar más hacia la fotografía. Y esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias.